A veces, la capa de superhéroe en la crianza pesa demasiado, ¿verdad? Vamos a hablar del burnout parental, qué es, por qué pasa y, lo más importante, cómo salir de ahí. Vivimos en un mundo que, nos pide que seamos superpadres, supermadres, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando esa capa de superhéroe empieza a pesar? Y mucho. Pues de eso vamos a hablar hoy, del burnout parental. Esa realidad que la verdad afecta a muchísima gente en silencio. Vamos a intentar entender qué es, por qué nos pasa y, lo más importante, qué podemos hacer para recuperar el equilibrio. Y fijaos, vamos a empezar con una idea que me parece, es que es clave. Lo que dice esta frase es potentísimo. Estar agotado no tiene nada que ver con cuánto quieres a tus hijos. Sentirse al límite no significa ser un mal padre o una mala madre. Es simple y llanamente una respuesta a un estrés que se ha vuelto crónico. No es un termómetro del amor que sientes. Y entender esto, es el primer paso para poder abordar el problema sin ese peso enorme de la culpa que siempre, siempre está ahí. Vale, pero ¿esto es algo que le pasa a cuatro gatos? ¿O es un sentimiento aislado? ¿Algo que solo nos pasa a nosotros, en nuestro entorno? Pues la respuesta es un no rotundo. Esto no es un problema personal, ni mucho menos. El burnout parental es un fenómeno global que se ha estudiado en todo el mundo. Vamos a ver la magnitud real de esto, porque es impresionante. Mirad este número, 42. ¿Qué es? Pues nada menos que el número de países que formaron parte de un estudio internacional gigantesco sobre el burnout parental. 42 países. Esto lo que nos dice es que da igual si vives en Tokio, en Buenos Aires o en Madrid, las presiones de la crianza de hoy en día nos unen, nos conectan de una forma que a lo mejor ni nos imaginábamos. Es una experiencia humana, compartida, estemos donde estemos. Entonces, aquí está la clave de todo. No estamos hablando de estar cansado y ya. La metáfora es bastante clara, creo. No es como tener la batería del móvil baja y que la cargas por la noche y listo. No. Es más bien como si todo el sistema eléctrico de la casa tuviera un cortocircuito. Necesita una reparación de verdad, más profunda. Porque es que es eso, un síndrome, una condición reconocida, con consecuencias muy serias para el bienestar de toda la familia. Y ojo que las pruebas son abrumadoras. Más de 17.000 padres y madres participaron en este análisis. 17.000. ¿Qué nos dice esto? Pues nos grita, básicamente, que esto no es una cuestión de debilidad personal, para nada. Es una respuesta completamente humana a un montón de presiones que nos desbordan en la sociedad actual. Y da igual dónde vivas o cuánto ganes. La ecuación, al final, es la misma. Claro, la pregunta del millón es, ¿y cómo sé yo si lo que tengo es el cansancio normal de criar o es esto otro, el burnout? Es súper importante saber reconocer las señales para pillarlo a tiempo. Así que vamos a ver cuáles son exactamente. Aquí los tenemos. Y fijaos que no solo están hecho polvo físicamente. Quizás el más duro, el que más duele, es el distanciamiento emocional. Es ese momento en que dejas de disfrutar de estar con tus hijos. Lo que antes era una alegría, ahora es una tarea más en la lista. Y eso, sumado a la irritabilidad, a esa culpa que no se va y a la sensación de ir por la vida en modo automático, son todas alarmas que están sonando y que no podemos, de verdad, ignorar. Esta tabla lo deja clarísimo, ¿verdad? El cansancio de toda la vida, pues viene y va. Tienes una mala noche, un día intenso, pero descansas y te recuperas. El burnout, no. Es crónico, se queda. No se va durmiendo 8 horas. Porque el problema no está en el sueño, está mucho más profundo. Afecta al corazón de la crianza, a la conexión. Y por eso la solución no puede ser un simple vete a la cama antes. Hay que ir a la raíz del problema. ¿A qué ha hecho que todo el sistema llegue a este punto de ruptura? Vale, ya sabemos qué es y cómo se nota. La siguiente pregunta es obvia. ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a este extremo? La respuesta, como vamos a ver, está en un desequilibrio, una balanza que se ha inclinado demasiado. Imaginemos esa balanza, ¿vale? En un platillo ponemos todas las demandas, todo lo que se nos exige, la presión de las redes sociales por ser padres perfectos, las facturas, la falta de una tribu, de gente que te eche una mano, y en el otro platillo ponemos nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra paciencia, el apoyo que tenemos. ¿Qué pasa cuando el platillo de las demandas pesa día tras día mucho más que el de los recursos? Pues que la balanza se rompe. El sistema simplemente colapsa. Y hablando de demandas, hay una que es brutal, porque además es invisible, la carga mental. ¿Qué es esto? Es ser la agenda andante de la familia. Es pensar en qué se cena hoy, en qué hay que pedir cita al pediatra, en comprar el regalo para el cumple del amigo. Es una lista que no acaba nunca. Y esta gestión, este trabajo de project manager familiar, los estudios dicen que recae en un 70% sobre las madres. Es un goteo constante de estrés que no se ve, pero que agota una barbaridad. Y por si fuera poco,
en los últimos años hemos añadido más leña al fuego. Por un lado, ese ideal de crianza perfecta que vemos en Instagram, que es totalmente real y nos genera una presión tremenda. Y por otro, la pandemia, el confinamiento, el teletrabajo con los niños en casa, aquello fue una olla a presión que borró todas las fronteras. El trabajo, el cole, la casa, todo era lo mismo. Y ese estado de alerta continuo, de agotamiento, muchísima gente todavía lo arrastra a día de hoy. Pero claro, este agotamiento no es un problema que se queda solo en la persona que lo sufre. Es como tirar una piedra en un estanque. Las ondas se expanden y llegan a todos. Y esas consecuencias en la familia pueden ser mucho más profundas de lo que pensamos. Vamos a ver cuál es ese impacto. Y aquí es donde la cosa se pone seria, pero también fascinante. Hay que pensar en el cerebro de un niño o una niña como si fuera una casa que se está construyendo, ladrillo a ladrillo. Pues bien, el estrés crónico de las personas que le cuidan es como si esa construcción sufriera pequeños terremotos todos los días. Esos temblores pueden debilitar los cimientos y al final afectar a cómo queda la casa, a su arquitectura cerebral. Y esto que vemos aquí es la explicación científica. Dicho de forma sencilla, un ambiente con mucho estrés pone en alerta máxima la amígdala, que es como el detector de humo del cerebro, el centro del miedo. Al mismo tiempo debilita la corteza prefrontal, que sería el director de orquesta, la que nos ayuda a calmarnos y a tomar decisiones. El resultado, un cerebro que vive en modo supervivencia, siempre listo para huir o luchar, en vez de estar en modo exploración y aprendizaje. Y lo más fuerte es que este patrón se puede ir pasando de generación en generación. ¿Y esto en qué se traduce en el día a día? Pues muy fácil, en menos paciencia, en que los conflictos saltan por cualquier tontería. La energía no da para jugar en el suelo o para tener una conversación tranquila. Y la persona que cuida, que se siente desbordada, tiende a aislarse. Y claro, al aislarse, tiene todavía menos apoyo y menos recursos. Es el pez que se muerde la cola, un círculo vicioso del que es muy complicado salir por uno mismo. Pero bueno, no nos vamos a quedar con este panorama tan negro, ni mucho menos. Lo bueno es que una vez que reconoces el problema, ya has dado el paso más importante. Y por suerte hay estrategias muy claras y que funcionan para prevenir el burnout o, si ya estamos en él, para empezar a recuperar ese equilibrio que hemos perdido. La buena noticia es que, efectivamente, hay salida. Y tenemos una especie de hoja de ruta bastante clara, con 4 pasos clave. El primero, soltar la capa de superhéroe. Adiós a la perfección. No existe. Segundo, hablarlo, contarlo, pedir ayuda. Romper el silencio es liberador. Tercero, meter en la agenda como si fuera una reunión de trabajo pequeños momentos de autocuidado. No es un capricho, es mantenimiento básico. Y cuarto, si esto no mejora, buscar ayuda profesional. No es un signo de debilidad, sino todo lo contrario. Y si queremos ir un paso por delante, si queremos prevenir, el punto de partida es sí o sí el reparto equitativo de las tareas y, sobre todo, de esa carga mental de la que hablábamos. La corresponsabilidad de verdad no es solo que sea más justo, que lo es que es una estrategia de pura supervivencia para las familias de hoy. Repartir el peso, tanto el físico como el mental, es lo único que hace que la crianza sea sostenible. Y oye, que se pueda disfrutar, que de eso se trata también, ¿no? Y me gustaría terminar con una reflexión. Muchas veces pensamos que el tiempo que dedica un padre o una madre a cuidarse es tiempo que le está robando a sus hijos, ¿verdad? Es como un pensamiento egoísta. Pero, ¿y si le damos la vuelta por completo a esa idea? ¿Y si cuidar a quien cuida no es un lujo, no es un extra, sino que es la pieza clave para que los niños y niñas crezcan sanos y felices? A lo mejor, la mejor forma de cuidarles es precisamente empezar por cuidar de nosotros mismos.